Qué bueno encontrarnos en este espacio, en esta pausa para la fe. Hoy es 18 de noviembre y vamos a tomarnos un momento para buscar esa luz que nos guía a través de las reflexiones que la Iglesia nos regala. Así que empecemos. Y miren con qué empezamos. Con una pregunta directa, que atraviesa los siglos. Es Jesús hablándole a Pedro, pero también nos habla a cada uno de nosotros hoy. Una pregunta que va al corazón de todo. ¿Qué pasa cuando nuestra fe se topa de frente con el miedo? Vamos a profundizar en esto. Para entenderlo, el Evangelio de hoy nos mete de lleno en una escena potentísima. Una noche de tormenta en el mar de Galilea que, como vamos a ver, es un espejo de nuestras propias pruebas, de nuestras propias tormentas. A ver, ¿cómo empieza todo? Justo después de la multiplicación de los panes, un momento de gloria. Jesús hace algo clave, se aparta, envía a sus discípulos por delante y él sube al monte a orar, a estar a solas con el Padre. Es esa calma que, a veces, viene justo antes de que se desate la tormenta. Y la prueba no tarda en llegar. La barca, ya lejos de la orilla, es sacudida con fuerza. Imaginen la escena. Oscuridad, olas, viento, y de repente, en medio de ese caos, ven una figura caminando sobre el agua. Su primera reacción no es la fe, es el pánico. Creen que es un fantasma. Y aquí es donde entra nuestro querido Pedro, siempre tan impulsivo. Le grita, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti». Y Jesús le dice una sola palabra, que es una invitación a una confianza absoluta. Ven. Por un momento, lo increíble sucede. Pedro camina sobre el agua. Pero entonces comete un error que todos conocemos. Quita los ojos de Jesús y los pone en el viento, en las olas, en el problema. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué el miedo nos hunde? Porque si lo pensamos bien, la tormenta ya estaba ahí. Las olas no aparecieron de la nada. Lo único que cambió fue el foco de Pedro. Pasó de mirar la solución, que era Cristo, a mirar el problema, que era la tormenta. Y en ese instante se empieza a hundir. Pero, ojo, incluso en su momento de pánico, hundiéndose, Pedro hace lo correcto. Grita a la única persona que puede salvarlo. Y la respuesta de Jesús es inmediata. No lo deja esperando. Le tiende la mano, lo saca del agua y solo entonces, después de salvarlo, le hace la pregunta: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y el remate es este. En el momento en que Jesús sube a la barca con Pedro, el viento se calma. Su presencia trae la paz. Y es ahí, en esa calma que viene después de la prueba, que los discípulos por fin lo entienden y lo confiesan. Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Esta tormenta del Evangelio es una preparación perfecta para contemplar la tormenta más grande de la historia, la pasión de Cristo. Hoy martes, la Iglesia nos invita a meditarla a través de los misterios dolorosos del Rosario. Es un camino para tratar de entender el precio del amor que nos redime. Estos 5 momentos son las estaciones de esa tormenta final. La soledad y la angustia en el huerto, la violencia física de la flagelación, la burla de la coronación de espinas, el peso aplastante de la cruz y finalmente el abandono de la crucifixión. Cada misterio es una ventana a ese amor llevado hasta el extremo. Y uno podría preguntarse, ¿para qué volver a este dolor? Pues porque al meditarlo, unimos nuestras propias tormentas, nuestros sufrimientos a su sacrificio. Y al hacerlo, de repente adquieren un sentido nuevo. Ya no son un peso inútil, sino que se convierten en parte de algo más grande. Es la forma de que ninguna de nuestras pruebas se desperdicie. Y así como el rosario nos da una guía para meditar, la liturgia de las horas nos da un ritmo, un ancla. Es como el latido constante de la oración de toda la Iglesia, día tras día. El corazón de esta oración diaria es el salterio. No es una oración improvisada, sino que es un ciclo que está pensado para durar 4 semanas, distribuyendo los salmos. La idea es que toda la Iglesia, en cualquier parte del mundo, esté rezando con las mismas palabras, creando una sinfonía de oración que nunca se detiene. Hoy, en particular, nos unimos a la semana primera de ese ciclo, y esto es algo muy poderoso. Significa que nuestra voz, al rezar, no está sola, se une a la de millones de personas en todo el planeta. Es una forma muy concreta de sentirnos parte de un cuerpo inmenso. Y finalmente, como siempre, la fe se hace carne en la historia. Hoy lo vemos en el santo que celebramos, San Odón de Cluny. Él fue, literalmente, una luz en una época de muchísima oscuridad e incertidumbre para la Iglesia. Para entender la grandeza de San Odón, hay que ubicarse en su tiempo, el siglo X.
una época que algunos historiadores llaman el siglo de hierro de la Iglesia, por la crisis y el desorden que había. Y en medio de ese caos, su misión como abad de Cluny no fue solo dirigir un monasterio, fue iniciar una reforma espiritual para toda Europa. El contraste es brutal. Él no se encontró con una vida monástica perfecta. Al contrario, estaba en plena decadencia. Pero en lugar de quejarse, actuó. Volvió al esencial, a la regla de San Benito, e reinstauró la disciplina y sobre todo el fervor. Así, convirtió a Cluny en un verdadero faro que empezó a iluminar todo el continente. Su legado fue inmenso. Por algo lo llaman el restaurador de monasterios. No fue un simple administrador, sino un visionario. Su influencia fue tan grande que aconsejaba a papas y reyes, pero su verdadero poder estuvo en reconstruir la Iglesia desde su corazón, la vida de oración y disciplina en los monasterios. Y aquí es donde todo se conecta de una forma maravillosa. San Odón, igual que Pedro, enfrentó su propia tormenta. No era de viento y olas, sino de corrupción y desorden espiritual. ¿Y qué hizo? Lo mismo que Pedro debió hacer. Mantuvo la mirada fija en Cristo. Y con esa fe, no solo caminó sobre las aguas turbulentas de su época, sino que ayudó a que la calma volviera a la barca de la Iglesia. Y así cerramos la reflexión, volviendo al aquí y ahora. El Evangelio, los misterios del Rosario, la oración constante de la Iglesia, el ejemplo de los santos, todo nos apunta en la misma dirección. En medio de nuestras tormentas, las personales y las del mundo, la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿En las olas que nos asustan o en aquel que tiene el poder de caminar sobre ellas?